voy a hacer una recapitulación de las explicaciones que hemos estado viendo en clase sobre cómo elaborar una reseña crítica. Todos sabemos que el primer paso es generar nuestra introducción y para esto tenemos que dar respuesta a las siguientes preguntas, recordando que en este caso nuestra introducción solo será de un párrafo. Debemos de explicarle de manera muy clara y creativa a nuestros lectores de qué se tratará el tema. Posteriormente, debemos de responder la pregunta ¿por qué es importante este tema? ¿Cuál es nuestra intención comunicativa? ¿Y cuál será la secuencia de temas que él verá en el desarrollo de nuestra reseña crítica? Si nosotros estuviésemos abordando el tema de la contaminación del mundo o el efecto invernadero, lo primero que podríamos decir sería, en este texto se hablará sobre el efecto invernadero o bien de una manera creativa. ¿Sabes que el 2040 es nuestra fecha límite? Sí. Si seguimos contaminando de la manera en que lo hacemos, el efecto invernadero acabará con nuestro planeta. Este es el tema que se abordará en el presente documento. ¿Sabías que es importante que todos sepamos y tomemos acción sobre este tema? Porque todos somos parte del problema y todos podemos ser parte de la solución. Este texto pretende concientizar a los lectores sobre la importancia de reducir el consumo de los recursos naturales. Es por eso que a continuación podrás revisar las consecuencias y las acciones que se tomarán para poder disminuir el efecto invernadero. Y de esta manera sencilla, chicos, ustedes ya generaron la primera parte, que es la introducción. Posteriormente tenemos el desarrollo, y aquí es bien importante recordar que el desarrollo es la parte más gruesa o la que tiene mayor contenido de nuestra reseña crítica, porque es aquí donde incorporamos todos los datos que ayudarán al lector a lograr la intención comunicativa que ustedes plantearon al escribir este texto. Para eso vamos a seguir 3 pasos y la elaboración de 3 párrafos. El primero de ellos es el descriptivo. Aquí ustedes van a poner los elementos clave o aquellos conceptos que son esenciales que el lector conozca para poder entender su tema. En el mismo ejemplo que estamos realizando sobre el efecto invernadero, en este texto yo tendría que explicarles a los lectores qué es el efecto invernadero, cómo se desarrolla o cómo se ha generado este efecto y por qué está contaminando nuestro planeta. Posteriormente tendría que realizar el texto explicativo y es aquí el texto donde nosotros podemos el párrafo donde nosotros podemos incluir datos, estadísticas, historias, experiencias, casos que nos ayuden a lograr nuestra intención comunicativa. Por ejemplo, si esta es convencer, pues yo tendría que agregar estadísticas donde nos indican lo que está provocando el efecto invernadero, a lo mejor las altas olas de calor, el incremento de los desastres naturales debido a las olas de calor o, la falta o la disminución de áreas naturales, etcétera, ¿no? Entonces, es importante recordar que todos los datos que ustedes van a estar incorporando en el párrafo descriptivo y en el párrafo explicativo no son suyos, sino que los están tomando de alguien más, de una referencia, y es por eso que es importante que le den el valor y el reconocimiento de dónde viene esa información, y lo podemos hacer por medio de notitas o de frases al iniciar a utilizar esa información como según el autor, de acuerdo con la organización, con base en este texto o retomando la teoría, y esto nos dará la oportunidad de usar información que creó alguien más y que es importante para el desarrollo de nuestro texto, pero sin caer en plagio, sino dándole valor a la creación de la información de alguien más. Y finalmente el tercer párrafo de nuestro desarrollo, que sería el argumentativo. Y aquí es bien importante que se establezca cuál es la postura acerca del tema. En mi caso es necesario tomar acciones para reducir el efecto invernadero si queremos que este planeta siga viviendo para las siguientes generaciones.
Y a partir de esta postura que nosotros creemos, vamos a tener que generar argumentos coherentes y lógicos que nos ayuden a sustentar la postura que estamos desarrollando. Estos argumentos nosotros ya aprendimos cómo hacerlos en las clases anteriores, recordando que la fórmula adecuada para hacer estos argumentos es afirmación, conector y justificación. Y estos son bien importantes porque ustedes los van a subrayar en el tema con el propósito de que también sean evaluados en la materia de lógica. Entonces, posterior a haber desarrollado estos 3 párrafos, vamos a crear la tercera parte de nuestra reseña crítica, que es la conclusión. Ojo, aquí es bien importante recordar que este párrafo es simple, pero es la última interacción que ustedes tendrán con el lector, por lo cual es importante que seleccionen de manera muy cuidadosa las palabras con las que quieren terminar su texto. La primera parte del párrafo es donde ustedes hacen un breve resumen recordando qué fue lo más relevante de los elementos del desarrollo. ¿Sí? Este resumen puede ser de 1 a 3 oraciones. Recuerden, chicos, que estos 4 pasos son los que conforman un solo párrafo. No vamos a estar trabajando en viñetas o separados. Estos son los pasos que necesitamos seguir para construir un solo párrafo de la conclusión. Posteriormente a hacer el resumen, nosotros debemos de generar un argumento que le demuestre por última vez al lector por qué es importante estas ideas que desarrollamos específicamente en la parte del desarrollo. Posterior a eso, vamos a poner cuáles son las estrategias que se proponen para hacer un cambio relevante en el tema que ustedes están exponiendo. En mi caso sería el efecto invernadero. A lo mejor lograr que las emisiones de dióxido de carbono se reduzcan a 0 o a lo mejor utilizar más la bicicleta en lugar del carro, dejar de consumir tantos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, en este apartado, ustedes aplicarán las estrategias. Y finalmente, generarán una oración de cierre que será lo último que sus lectores recordarán. Y esta puede ser una pregunta, una frase, alguna oración impactante. Yo en mi caso haría una pregunta para cerrar y diría: entonces, ¿estás dispuesto a ser parte de la solución o seguirás siendo parte del problema? Entonces, estos son los 4 pasos que seguiremos para construir un solo párrafo que conformará nuestra conclusión. Posterior a terminar estas 3 etapas, es importante que no olvidemos incluir las referencias bibliográficas. Y estas son todas en las que nos basamos para generar nuestro desarrollo y las encontramos en las fichas de trabajo que hicimos anteriormente. Es importante recordar 2 cosas. Una, tiene que estar realizada en formato APA y debe estar ordenada en orden alfabético. Y cuando hablamos de formato APA, no me refiero al link de donde sacaron la información, sino que ustedes deben de incorporar autor, fecha, nombre del artículo, a lo mejor fuente de donde salió, como la página web o el nombre del libro. Y posteriormente, si lo hicimos digitalmente, pues estaríamos incluyendo el URL, que es el HTTP, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los pasos que debemos de generar al momento de hacer nuestra reseña. Y nuestra reseña se vería algo así. Estoy